Bendiciones y saludos para cada uno de ustedes. Gracias a Dios, estamos aquí nuevamente en el siguiente estudio, capítulo 11 del libro de Hebreos. Continuamos con el mismo bosquejo que hacemos video tras video. En esta ocasión estamos en el capítulo 11 de Hebreos. Le hemos titulado Ejemplos de Fe y lo vamos a ir desglosando de la siguiente manera. Número 1, definición de fe, lo vamos a encontrar en el versículo 1. Punto número 2, persona del pasado que perseveraron en la fe. Esto está en el versículo número 2 de Hebreos 11. Punto número 3, la fe da entendimiento del mundo invisible. Versículo 3. Punto número 4, la fe en el comienzo de la historia del ser humano, del hombre. Versículo 4. Punto número 5, habla de la fe de Enoch. Versículos 5 y 6. Punto número 6, habla de la fe de Noé. Versículo 7. Punto número 7, habla de la fe de Abraham y Sara, versículos 8 hasta el versículo 19. Punto número 8, la fe de Isaac, encontrado en el versículo 20. Y punto número 9, otros ejemplos de fe. Ahí estamos desde el versículo 21 al versículo 40. Este capítulo 11, al igual que el capítulo 10, es un capítulo bastante largo, bastante extenso. Tiene 40 versículos. El capítulo 10, la semana pasada, tenía 39 versículos. Vamos a ir tratando de condensar lo más que podamos para entender, ¿verdad?, lo que el autor nos presenta en este capítulo 11 del libro de Hebreos. Él continúa basándose en el capítulo 10, versículo 38 y versículo 39 del capítulo pasado. Capítulo 10, voy a leer. Dice el versículo 37 al 39 de Hebreos capítulo 10. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Versículo 38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Ahora continúa dando entonces lo que es fe y los ejemplos de lo que hace la fe, o la evidencia de lo que la fe hizo en los antepasados. Tratar de darle ánimo a estos judíos cristianos convertidos que querían volver hacia atrás por causa de las persecuciones y por causa de una falta de fe. No voy a decir una fe débil, porque vamos a ver por qué, pero sí una falta de fe. Comenzamos leyendo en el capítulo 11, versículo 1, dice de la siguiente manera: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay dos palabras aquí que sobresaltan, o tres palabras: la palabra fe, la palabra certeza y la palabra convicción. Son palabras sobresalientes en este primer versículo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. O sea, así como vuestra vista física es el sentido que nos da la convicción del mundo material, la fe es en el sentido el que nos da la convicción del mundo espiritual. Es decir, que la vista es nuestro sentido de convicción de todas las cosas que vemos y conocemos por la vista. O sea, de esa manera, la fe viene siendo la vista espiritual, es conociendo, aceptando lo que no vemos, pero sí lo creemos y sí lo recibimos. Estamos convencidos de que es algo real, aunque no podemos verlo. La fe tiene evidencias. No estamos hablando sobre un acto de fe a ciegas.
pero sus evidencias no pueden ser medidas en un laboratorio, tienen que ser extendidas espiritualmente. Jamás explicaremos la fe en términos humanos. Hay que explicar la fe en términos sumamente o totalmente espirituales. La fe va más allá de lo que aprendemos por medio de nuestros sentidos. Y el autor está diciendo que ella tiene sus evidencias. Sus pruebas no son las de los sentidos, los cuales producen incertidumbre. Son los sentidos, muchas veces tenemos las cosas que son inciertas, pero la fe genuina, la fe pura, es 100% confiable. La vista física produce convicción o da evidencia de las cosas visibles. La fe es el órgano que permite a la gente ver el orden invisible. Dice que es la convicción de lo que se espera y de lo que no se ve. Si usted tiene la sustancia ante usted, si puede verla, ¿para qué pide fe? Que la fe se basa en lo que no se ve. La fe se necesita para aquello que no podemos ver ni tocar. Eso no es sustancia, sino es lo que no se ve ni se puede tocar. La fe no contradice la razón. A pesar de que puede ir más allá de la razón, vamos a hacer un ejemplo, vamos a demostrarlo por un ejemplo. Podemos decir objetivamente que la Biblia es el libro más único y original jamás publicado y que ha impactado a la sociedad más que cualquier otro libro. Pero solo la fe puede probar que la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, esta es una creencia que va más allá de la razón, pero no en contra de la razón. Todo el mundo cree, todo el mundo sabe o ve que hay una Biblia, pero no todo el mundo acepta o cree que es la palabra de Dios. Solamente se acepta y se cree que es palabra de Dios por medio de la fe. Cuando le fue dada a Moisés, si no crees que Dios le reveló eso por fe a Moisés, es imposible entonces que aceptemos que la Biblia es la palabra de Dios. Menciona a Moisés porque es el primer escritor que aparece en la Biblia. Los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés. Es el que comienza escribiendo la palabra de Dios y lo hace a través de 5 libros, dando a entender la creación y todo lo que conocemos a través de los escritos de Moisés. Pero se hace totalmente en fe. Es la certeza y la convicción de lo que no se ve. La fe no es una simple creencia o un entendimiento intelectual. Es la disposición, número 1, de confiar, número 2, de creer y número 3, de aferrarse. Versículo número 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Aquí se refiere a la gente del antepasado, que alcanzaron gran testimonio o buen testimonio por medio de la fe. Todos los grandes ejemplos de consagración tenían diferentes personalidades y diferentes circunstancias, pero todos ellos tenían en común una sola cosa y era la fe. Es decir, todos tuvieron diferentes experiencias, su fe fue probada de diferentes maneras, pero todos permanecieron en fe. Dice que alcanzaron buen testimonio. Estos cristianos judíos habían sido desalentados y estaban pensando renunciar a Jesús y a un cristianismo distintivo. Ellos necesitaban un buen testimonio, por lo que necesitaban estos ejemplos de la fe para sacarlos del desánimo. En otras palabras, el autor habla de la fe de estos antiguos para dar testimonio, para dar ánimo a estos cristianos que estaban en el desánimo, que iban a dejar el cristianismo para regresar a los rituales de lo que practicaba el judaísmo. Le muestra con estos testimonios que aquellos hombres perseveraron en fe a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, a pesar de las persecuciones. Vamos a ver cada uno de los ejemplos. Estaremos viendo los ejemplos de cada uno de estos hombres que menciona el autor de Hebreos. Según vayamos leyendo, los menciona por nombre y las experiencias que tuvieron estos hombres en ese tiempo antiguo para darle ánimo a los cristianos que estaban desanimados en el tiempo en que el autor vivía, antes de que fuera destruida la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo.
y también para nosotros, para que nos mantengamos en fe. Versículo número 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. ¿Cuándo sucedió esto? Esto sucedió entonces en el libro de Génesis, que acabo de mencionar que Moisés fue su escritor. En el capítulo 1, versículo 3, cuando Dios hizo la luz, Dios hizo la luz y se hizo la luz, comenzó entonces la vida a crearse en la tierra. También el salmista, en el Salmo 33, versículos 6 a 9, también explica, diciendo, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Salmo 33, 6 al 9. Solo menciona Génesis 1, 3 y le menciona Salmo 33, 6 al 9, diciendo que Dios, ¿verdad?, creó todas las cosas de lo que no era a lo que hoy es. Por la fe entendemos, nosotros no vimos este acto de la creación, por eso lo recibimos por fe. Solo lo sabemos por fe, también lo sabemos por la razón, pero sabemos que el mundo fue creado y creado por un diseñador inteligente. Una vez más, esta fe va más allá de la razón, pero no contradice la razón. La fe no contradice la razón, pero va más allá de la razón. En ocasiones, cuando parece que Dios espera que una fe se contradiga a la razón, un ejemplo es un análisis acerca de lo que nos revela. Por ejemplo, pareciera contradecir que la razón que Dios esperaba que Abraham creyera que la matriz de Sarai o Sara pudiera concebir un niño a la edad que ella ya tenía, pero no es irrazonable creer que el Dios que creó la vida y la matriz pudiera hacer esto y lo haría de acuerdo a su promesa. En otras palabras, en la razón humana, una persona ya de prácticamente 90 años, sé que tenía Sara cuando tuvo a Isaac, en la lógica humana o la razón humana no había cabida, era imposible que esto sucediera, porque ya su matriz ya estaba muerta, ya había cesado la costumbre de las mujeres, como dice la Biblia. Pero en la fe, en la confianza en Dios, sí lo creyeron, y esto sucedió cuando ya Sara tiene 90 años y Abraham 100 años de vida. Es cuando entonces Dios le permite tener a Sara, a su hijo unigénito, a su primer hijo, a su único hijo unigénito, llamado Isaac. Por la fe entendemos, este texto nos dice que Dios creó el mundo con fe. Dios no necesita fe para crear, la fe necesitamos nosotros para creer. Como Dios ve y conoce todas las cosas, la fe en el sentido humano es superficial, para Él. Si la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Dios todo lo ve y Dios todo lo creó, porque es un ser soberano. ¿Qué esperar de un ser soberano? Todo lo conoce. Dios no necesita ejercer fe. Nosotros necesitamos ejercer fe. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Los científicos de aquella época, en el tiempo de los hebreos, según unos comentaristas, creían que el universo había sido creado de materia ya existente, no de la nada, no de lo que no se veía. Pero la Biblia corrige ese malentendido. Bíblicamente hablando, Dios creó de lo que no había, de lo que no se veía. Dios creó todas las cosas que hoy día sí se ven. Versículo número 4. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. La diferencia entre el sacrificio de Caín y el sacrificio de Abel se encuentra en el libro de Génesis capítulo 4. No era que uno era de animales y otro era de vegetales o de vianda. La diferencia se encuentra en que el sacrificio de Abel fue hecho por fe, mientras que el sacrificio de Caín no fue hecho por fe. El sacrificio de Abel fue preferido sobre de su hermano por ninguna otra razón
más que por este fue santificado por fe. Porque sin duda la grasa de los animales brutos no tenía un olor tan dulce como para que su olor pudiera apaciguar la ira de Dios. Esto de olor se trata entonces ya del libro de Levítico, cuando dice que Dios recibía el olor de aquellos holocaustos, de aquellas ofrendas cuando se le presentaban. Pero aquí se enfoca mayormente en que Dios no mandó a hacer este sacrificio, sino que Abel, por fe, hace sacrificio para creer a la promesa de Dios. Dando Dios testimonio, Dios mismo dando testimonio de las ofrendas de Abel. Es probable que Dios mostrara su agrado por el sacrificio de Abel, consumiéndolo con fuego desde el cielo, como pasó con la dedicación del tabernáculo. De alguna manera Dios dio a entender que aceptaba el sacrificio de Abel. Por eso lo bendijo y da testimonio de las ofrendas de Abel. Dice aún más, dice que aún muerto, aún habla por ella, esa fe. Justo después de terminar con el ejemplo de Abel, el autor nos recuerda que la fe no es necesariamente recompensada en la tierra, o decir, cuando estamos en vida. Dios mismo da testimonio de la virtud de los fieles. La sangre de Abel aún nos habla, recordándonos el valor de la eternidad. Entonces, que aún la sangre de Abel continúa hablándonos de lo que es vivir, ¿verdad?, por esa fe. Versículo 5 y versículo 6. Por la fe Enoc, esto es otro personaje llamado Enoc. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, versículo 6, pero sin fe es imposible agradarle a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Enoc es uno de los hombres misteriosos del Antiguo Testamento. No se habla mucho de quién fue Enoc. Se menciona solamente en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 21 al versículo 24, como el hombre que caminó con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Algunas tradiciones judías y aún cristianas hacen de Enoc el destinario de revelaciones espectaculares y esotéricas. Judas lo reconoce como un profeta. Eso está en el libro de Judas, a un solo capítulo, versículos 14 y 15. Pero el valor de otras profecías atribuidas a él es incierto en el mejor de los casos. Aunque Enoc hay un libro escrito que es llamado Enoc, este libro no es aceptado por la mayor parte de las instituciones cristianas. Pero sí hay un libro que es escrito por Enoc, donde habla de muchas profecías desde el principio del mundo hasta el fin de los tiempos. Pero Enoc, continúa hablando de Enoc, dice, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. El autor de Hebreos asume que solo un hombre de fe puede disfrutar de una relación de comunión tan cercana con Dios. Solamente un hombre de fe puede disfrutar de una relación de comunión tan cercana con Dios. Evidentemente, cualquiera que tenga ese tipo de comunión con Dios debe haberle agradado, y al agradar a Dios, no cumplió con este propósito por el cual el hombre fue creado. Versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Esta es la fe básica requerida para cualquiera que busque a Dios. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Se necesita fe para agradarle a Dios, se necesita fe para crecer en Dios y se necesita fe para permanecer en Dios. Uno debe creer que hay y que es galardonador de los que lo buscan. Debemos creer que Dios está ahí y que Él se revelará a sí mismo en los corazones de los que le buscan. Esto es una garantía. El autor de Hebreos no dice que es difícil agradarle a Dios sin fe. Dice que es imposible. La palabra imposible en este texto o contexto
significa algo que sí es totalmente imposible. Es imposible agradarle a Dios sin fe. Estos dos elementos, la fe y la palabra imposible, estos dos elementos parecen de lo más simple, pero desgraciadamente como cristianos actuamos como si Dios no viviera, como si Dios no existiera y como que no somos esa palabra es larga, galardonadores de la fe. La Biblia dice que sí somos galardonadores de fe, sí creemos a Dios y agradamos a Dios a través de la fe. Versículo 7, otro personaje, Noé. Por la fe Noé, verso 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Otro, ¿verdad? Que creyó en la fe y Dios se glorificó en la vida de Noé. Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, Noé fue advertido de algo que nunca había pasado antes. Su fe demostraba no solo el creer que llegaría el diluvio, sino el hacer lo que Dios dijo que hiciera con respeto al diluvio. Con temor preparó el arca. Preparó el arca. La verdadera fe siempre hará algo. En el libro de Santiago capítulo 1, Santiago desarrolla lo que es la fe con las obras y habla de la fe en varias veces en ese capítulo 1 del libro de Santiago. Que tenga la fe, la paciencia, y por ahí comienza a explicar lo necesario que es tener fe. La palabra fe aparece 24 veces en este capítulo 11 del libro de Hebreos. Y por la fe se preparó el arca. También condenó al mundo por fe. No debemos pensar que Noé fue un hombre que predicó sermones de condenación para aquel mundo de aquel entonces. Al contrario, la simple conducta de los santos sin predicación alguna puede sentirse como condenación para el mundo. Es decir, que el testimonio habla mucho más que muchas palabras. El testimonio de Noé, su conducta, su devoción hacia Dios, condenó al mundo. Versículo 8. Otro personaje aquí es Abraham. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Salió por fe. Abraham sí dio un paso de fe al ir a la tierra que Dios le había prometido. Pero su fe fue menos que perfecta. Esto es visto en el libro de Génesis, el capítulo 11, y el libro de Hechos, capítulo 7, donde es evidente que en un principio Abraham solo llegó a la mitad del camino que Dios le había llamado a ir, y solo en el tiempo obedeció por completo. Sin embargo, ahora, miles de años después, Dios no recuerda la obediencia tardía, sino Dios lo premia por la fe. Cuando leemos la historia de Abraham, en Génesis capítulo 11, los últimos versículos, encontramos que Abraham salió de la tierra de Ur, pero fue establecido en la tierra de Harán. Allí murió entonces su padre, Tarek. Luego entonces que Abraham retoma el viaje para continuar hacia donde Dios lo había enviado, a la tierra de Canaán. Hubo temor, ¿verdad? Pero también hubo fe. Y Dios lo premia y lo sobresalta por la fe que tuvo Abraham de continuar en obediencia y llegar a la tierra que Dios le había prometido. Versículo 9, versículo 10, continúa hablando de Abraham. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Habitó, esa frase, habitó como extranjero en la tierra prometida. Abraham vivió como peregrino en la tierra que Dios le había prometido. Nunca
poseyó nada de ella, más que solamente las parcelas donde él y Sara fueron sepultados. Habitó es una palabra, en el griego se usa la palabra paroikos, es la palabra en griego, la palabra habitar, es la palabra pariokos, en el griego, que describe a un residente extranjero, una persona que viene del extranjero a vivir a esa tierra, alguien que vive en un lugar, pero no tiene una condición permanente allí. Solo estaba consciente de que llegaba a un lugar, pero que no era un lugar donde permanecería viviendo en ese lugar, sino que era peregrino, extranjero. Cuando alguien llega a un lugar extranjero o peregrino, es evidente la forma en que habla, la forma en que se viste, sus expresiones, su forma de entrenamiento, su ciudadanía, sus amigos. Todas estas cosas hablan de su lugar natal. Eso no es una persona nativa, sino una persona peregrina. La persona que viene del extranjero y habita en ese lugar de peregrinaje. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, cuando no tenía una residencia permanente, Abraham, Isaac, Jacob vivieron en tiendas en vez de casas. Ellos esperaban una ciudad mejor, la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, que lo vieron más allá de la tierra natural, vieron la Jerusalén celestial prometida. Eso dice que la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios, y solamente esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios es la Nueva Jerusalén que menciona el libro de Apocalipsis capítulo 21. Versículos 11 y 12. Encontramos entonces aquí ahora a Sara. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Por la fe Sara, esto lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 18, versículo 9 al versículo 15. Sara no tenía una fe perfecta, porque no hay fe perfecta, pero sí hay fe. Primero se rió con incredulidad, Génesis 18, 9 al 15, y después aprendió a reírse con fe, Génesis 21, 6. O sea, antes de tener el hijo, se rió en incredulidad, que es lo contrario a fe. Y ahora después que tiene el hijo, se ríe en fe, en Génesis capítulo 21, versículo 6. ¿Por qué se rió Sara? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Tener fe se reduce a creerle a Dios, que Dios es fiel y Dios es capaz de cumplir sus promesas. Fue esta la fe la que le permitió a Sara recibir fuerzas para concebir. Dios le dio la fuerza, pero Sara tuvo que recibirla por fe. Repito, a la edad de 90 años, posiblemente donde Sara concibe o tiene a luz, da luz a Isaac. Se necesitaba fuerza, porque a la edad de 90 años, para ese tiempo de Sara, era una persona avanzada, una persona anciana, avanzada en edad. Dios tuvo que darle la fortaleza para que ella pudiera traer a luz a su hijo Isaac. Y de este salieron como las estrellas del cielo en multitud. Por la fe, Sara y Abraham nacieron miles, millones de descendientes. Su fe tuvo impacto en más vidas de las que ellos pudieran haber imaginado o soñado. Versículo 13 al versículo 16. Lee como sigue. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. La promesa del Mesías,
que se le hizo a Abraham, pues en el libro de Génesis capítulo 3, Dios prometió el Mesías, diciéndole a Adán y a Eva y a la serpiente, dijo a la serpiente, tú le herirás en la cabeza, será herida en la cabeza y él te herirá en el calcañar. Allí Dios entonces da la promesa de que vendría un Mesías que acabaría entonces con la descendencia de Satanás, del enemigo. Jesús hirió a Satanás en la cabeza y Satanás hiere a Jesús en el calcañar. Esa promesa ya se conocía desde el tiempo antiguo. Aquí menciona entonces esa promesa del Mesías fue hecha a Abraham y a Sara, y ellos creyeron a la promesa. Sin embargo, ellos murieron sin haber recibido, solo viviéndola por fe. Abraham y Sara y toda esa descendencia no vieron al Mesías en vida, no vieron el Mesías hecho carne, pero sí lo creyeron y lo recibieron por fe. ¿Cómo lo muestra? Dice, mirándolo desde lejos, deseando ver y conquistar y considerar la promesa de Dios a pesar de que parecía muy lejana. La recibieron, la creyeron, aunque le parecía muy lejana. Creyéndolo, segunda característica, creyéndolo. Ellos consideraron cuidadosamente la promesa y se aseguraron a sí mismos que la promesa tenía que ser válida porque era Dios el que se lo había hecho. Toda la nación judía ha creído siempre desde esos tiempos antiguos de que viene el Mesías. Es una promesa hecha para ellos y para el mundo entero, pero especialmente para ellos. Todos ellos han creído en esa promesa y muchos de ellos no la han visto. La misma experiencia tuvo Abraham y Sara. Solo la creyeron, aunque no la vieron. Número 3, saludándolo. Ellos tomaron la promesa y la saludaron por fe. ¿Cuántas veces Abraham y Sara hablaron del tema del Mesías que había de venir, que se le había prometido? Posiblemente muchas veces ellos hablaron sobre este tema, pero solamente le tocó saludarlo desde lejos a la promesa. Número 4, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Abraham y Sara siempre vieron la promesa, entendieron que este mundo no era su hogar, que Dios tenía un mejor y más duradero hogar para ellos en los cielos. Y número 5, sin haber recibido lo prometido. Si estos ejemplos de fe resistieron durante dificultades y desalientos, ¿cuánto más debemos hacer nosotros que ya recibimos aquella promesa? Compara el autor entonces con esta pregunta, que todos estos hombres de la antigüedad se les prometió el Mesías, no lo vieron, pero lo recibieron, lo creyeron, lo confesaron, lo saludaron, y ahora nosotros que sí vimos, o sí somos testigos de que sí vino el Mesías, que sí murió hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario, y que sí nos ha dado la promesa de vida eterna en los cielos, ¿cuánto más debemos de creerlo? Es la pregunta que hace acá el autor. Si ellos buscan una patria, vuelvo otra vez entonces a retomar a los antiguos, buscan una patria, anhelaban una mejor, esto es celestial, hablando de Abraham y de Sara. Caminar en la fe es más fácil cuando recordamos que este mundo no es nuestro hogar. Es más fácil cuando recordamos que está de nuestro lado la eternidad. Dios prometió vida eterna. No todo está resuelto y no todos los males son reparados. Por eso ellos buscan una patria, anhelan una mejor y celestial ciudad. Mientras estamos en este mundo, las cosas van a haber cosas buenas y cosas malas. Va a estar el bien y el mal. Un tiempo reina el bien y un tiempo reina el mal. Pero cuando lleguemos a la ciudad celestial prometida por Dios, reinará por toda la eternidad siempre el bien. Tener fe es muy difícil cuando vivimos como el ateo, prácticos. Esto describe que alguien que puede tener una creencia teórica en Dios, pero esa creencia no tiene relevancia en lo que se hace en el día tras día. Cuando recordamos que hay una realidad espiritual, un hogar celestial, que es nuestro verdadero hogar, tener fe es mucho más fácil.
Su fe no es decirlo, no es pronunciarlo. Hasta un ateo puede decir que tiene fe, lo que quiere decir aquí el autor. Pero la fe es algo que lleva día tras día, se crece, es como una semilla que crece día tras día y va formándose dentro de nosotros, mirando siempre a lo que no se ve, a la vida celestial, a la vida espiritual, a la vida eterna. Esa es la única manera que podemos retener la fe. En este tiempo, el gran tema de nuestro tiempo es el naturalismo. La creencia de que solo lo que puede ser encontrado y medido en la naturaleza es real. Científicos y educadores creen que el naturalismo está conforme con dejarnos creer en Dios. O sea, si no hay evidencia natural, en otras palabras, Dios no existe según los naturalistas y según los educadores de lo que habla del naturalismo. So, de acuerdo con ellos, es simplemente Dios no es real, es todo una imaginación de aquellos que creen en Dios. Pero cuando creemos en la realidad de Dios, del cielo, de su palabra, es totalmente inaceptable para aquellos que viven en el naturalismo. Es decir, que se contradice, choca lo que es la fe contra lo que es naturalismo. Es decir, que la fe sobrepasa a la razón, pero necesita la razón para creer en Dios. También hay otro comentarista no creyente diciendo que la fe es creencia ilógica en lo que es improbable sucederá. Lo leo de nuevo. Fe es una creencia ilógica en lo que lo improbable sucederá. Pero esto sería cierto si Dios no existiera. Esto sería cierto si la razón no va juntamente con la fe. La fe sobrepasa a la razón. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Pero para aquellos lo suficientemente valientes para creer en Dios y para creer que Él es real y creer en el cielo y en la vida eterna como algo real, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Podemos hablar el hecho de que no podemos avergonzarnos de Dios, pero consideramos por un momento con frecuencia que Dios se puede avergonzar de nosotros. Cuando no consideramos a Dios, al cielo y a la eternidad como algo real, puede haber en un sentido en que Dios se avergüenza de llamarse Dios de nosotros. Versículo 17 al versículo 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, en el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndose dicho: en Isaac se será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en donde sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El uso del verbo en pasado para ofreció indica que en lo que respecta a Abraham, el sacrificio fue completado en su voluntad, en su propósito. Él realmente sacrificó a su hijo. Literalmente hablando, de la voluntad y en el propósito de Abraham llevó a obedecer a Dios en todo el sentido de la palabra. Sí sacrificó a Isaac. Ofreció a Isaac su unigénito. A pesar de que Abraham tenía más hijos, se le llama entonces a Isaac el hijo unigénito. Génesis 22, 1 al 14. Pensando en que Dios es poderoso. La palabra de pensando, en la versión en inglés, usa la palabra accounting, que significa una cuenta, hablando en términos de lo que es la aritmética. Dice que Abraham calculó la promesa que Dios le había hecho, que era una promesa digna de toda confianza. Es decir, que Abraham tomó lo que Dios le dijo que tomara, tomó a Isaac,
tomó la leña, tomó todo lo que Dios, el fuego, y caminó, se calculó todo lo que Dios le había dicho y caminó hacia el lugar del sacrificio para sacrificar a su hijo. Entonces Dios lo premió por haber obedecido a esa fe de ejecutar lo que Dios le había ordenado. Y de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. En lo que respecta a Abraham, él ya daba por muerto a Isaac. Y fue de entre los muertos que lo recibió de regreso, de una manera que prefigura la resurrección de Cristo. Un autor llamado Bruce se pregunta si el texto de Juan 8:56 se refiere a este día cuando dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Hablando de la resurrección de Isaac, comparándola con la resurrección de Cristo. Cuando Abraham fue confrontado con una promesa y un orden de Dios que parecía contradecirse, hizo de que todos deben hacer. Obedeció la orden y dejó que Dios se encargara de la promesa, la cual Dios era más que capaz de cumplir. Leo nuevamente esto. Cuando Abraham fue confrontado con una promesa y una orden de Dios que parecían contradecirse, hizo lo que todos debemos hacer. Obedeció la orden y dejó que Dios se encargara de la promesa, la cual Dios era capaz de cumplir. O sea, Dios le prometió un hijo y ahora Dios le pide un hijo. A ese mismo hijo se lo pide en sacrificio, cuando Dios le había hecho ya que lo multiplicaría en el capítulo 12 y hincharía la tierra con la descendencia de Abraham. Ahora Abraham lo recibe por promesa, lo obedece el mandamiento de fe y deja que Dios entonces cumpla con lo que Dios había de cumplir, lo que Dios le había prometido. Versículo 20. Tenemos otro personaje aquí. Tenemos ahora a Isaac. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe bendijo Isaac a Jacob. Isaac realmente estaba estaba en su pensamiento carnal, no en la fe, cuando intentó bendecir no a Jacob sino a Esaú. Él quería bendecir a Esaú con el derecho de la primogenitura por razones personales o razones carnales. Por ejemplo, le gustaba más como su hijo Esaú, como hombre varonil, y le gustaba la casa silvestre que traía y cocinaba y preparaba para su padre, ¿verdad? Esaú. Le preparaba de esta comida a su padre Isaac. Y en vez de bendecir a Jacob, a quien Dios había escogido, quería bendecir a Esaú, en vez de bendecir a Jacob, a quien Dios realmente había escogido. Sin embargo, Isaac llegó al lugar de la fe cuando descubrió que en realidad había bendecido a Jacob en vez de Esaú. Eso lo encontraba en el libro de Génesis, capítulo 27, versículo 33, diciendo: y se estremeció Isaac grandemente. Cuando Isaac se estremeció grandemente porque estaba preocupado. Estaba preocupado porque sabía que había intentado engañar a Dios para ejecutar el plan que Dios no le había mandado. Se dio cuenta de que siempre perdería cuando trataba de resistir la voluntad de Dios, incluso cuando no le gustara la voluntad de Dios, y llegó a entender que a pesar de su desobediencia o arrogancia contra la voluntad de Dios, Dios ejecutó su voluntad, la voluntad gloriosa de Dios. Es decir, que el plan de Isaac era bendecir la primogenitura a Esaú, pero Dios no se lo permitió y bendijo a Jacob, que esa sí era la voluntad de Dios. Después que intentó Isaac de bendecir a Esaú, no lo logró. Después de que el intento de Isaac por frustrar la voluntad de Dios fue destruida, está en donde dijo Génesis 27:33, en donde Isaac se da cuenta
que ya la bendición dada a Jacob no podía ser retomada. Es lo que está tratando de decir aquí el autor. Ya la bendición dada a Jacob ya le pertenece a Jacob, jamás sería retomada porque era voluntad de Dios, y cuando se bendecía a alguien, esa bendición era sobre esa persona. Él sabía que Dios había derrotado su endeble intento de engañar a Dios y respondió en la fe que dice: está bien, Dios, que Isaac sea bendito con el derecho de la primogenitura y que Saúl sea bendito después de él en su propio camino. La bendición cayó sobre Jacob, que es el segundo hijo. Son gemelos, pero Esaú nació primero. Versículo 21. Por la fe a Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a los hijos de José. Jacob llevó una vida bastante desbalanceada, espiritual y carnal. Sin embargo, su fe pudo ver más allá de la muerte y bendijo a cada uno de sus hijos. Eso está en el libro de Génesis, el último capítulo 39, cuando Jacob le da la bendición a cada uno de sus hijos. Versículo 22, por la fe José, otro personaje, José, al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. José mencionó la salida de los hijos de Israel. Esa profecía está en Génesis capítulo 50, versículo 24. Cuando dijo: Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac, a Jacob. Él sabía que la promesa de Dios era verdadera, dando mandamiento acerca de sus huesos antes de morir. Cuando José murió, nunca fue sepultado. Su ataúd estuvo sobre el suelo por alrededor de 400 años, hasta que fue llevado de regreso a Canaán. Todos esos años fue un recordatorio silencioso de que Israel iba a regresar a la tierra prometida, tal como Dios lo había dicho. Durante ese tiempo se creó un dicho diciendo: cuando un hijo de Israel veía el ataúd de José y preguntaba qué hacía allí y por qué no había sido sepultado, se le respondía de la siguiente manera: porque el gran hombre José no quiso ser sepultado en Egipto, sino en la tierra prometida a la que Dios los llevaría algún día. Eso se le recordaba a la nación de Israel la promesa de llegar a la tierra prometida por viendo el ataúd de José, que permaneció 400 años sin ser enterrado. Verso 23. Otro personaje, Moisés. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no tuvieron el decreto del rey. Fue escondido por sus padres. Los padres de Moisés mostraron fe cuando percibieron que el pequeño era favorecido de una forma especial por Dios y tomaron medidas de fe para salvar su vida a pesar del peligro. Los padres de Moisés le cuidaron, le protegieron por fe, y luego Dios entonces cumplió los planes en la persona de Moisés. Versículo 24 al 26. Continúa hablando de Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés mostró fe cuando dejó que Dios trazara su destino en vez de dejar que Faraón lo hiciera. Escogió antes ser maltratado. Esta decisión tuvo consecuencias. Moisés sabía que hacer las cosas de la manera de Dios significaba ser maltratado en vez de gozar de los deleites temporales del pecado. El pecado sí tiene sus deleites, pero Moisés los vio como algo pasajero
e incluso aún si estos hubiesen durado toda su vida terrenal. El vituperio de Cristo, menciona aquí el vituperio de Cristo. Moisés probablemente no lo sabía en ese momento, pero su decisión de servir a Dios y a su pueblo lo puso en la compañía de Jesús, quien sufrió para dar libertad al hombre. Versículo 27, hablando aún de Moisés: por la fe dejó Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. O sea, por la fe dejó Egipto. Los ojos naturales de Moisés podían ver el peligro del faraón y entendió el peligro de quedarse en cualquier lugar cerca de Egipto o en Egipto. Sin embargo, su ojo de fe pudo ver al invisible y entendió que Dios era un factor mucho más grande que su situación de un faraón enojado. Versículo 28. Sigue hablando de Moisés. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no les tocase a ellos. Por la fe celebró la Pascua. Se requirió mucha fe para creer que la sangre de un cordero en el marco de la puerta salvaría a una familia del terror de la muerte. Pero Moisés tenía fe y condujo a su nación a cumplir con la Pascua. Fue la primera vez que se celebró la Pascua en el pueblo de Egipto. Versículo 29 dice: por la fe cruzaron o pasaron el mar Rojo por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, pero fueron ahogados. Se hizo por fe. Por fe cruzaron el mar Rojo. La diferencia entre los israelitas que cruzaron el mar Rojo y los egipcios que lo siguieron no fue el valor. Es decir, los israelitas no cruzaron el mar Rojo por valor. Los egipcios sí tuvieron el valor de meterse en el mar Rojo, pero no los israelitas. Los israelitas lo hicieron por fe. Los egipcios tienen el valor, pero no la fe. Los israelitas tuvieron la fe, pero no el valor para cruzar el mar Rojo. Ambos tuvieron diferentes destinos. Los israelitas pasaron, cruzaron, y los egipcios fueron ahogados. Versículo 30. Por la fe, aquí ya de tiempo de Josué, capítulo 1. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear los 7 días. En Jericó el pueblo de Israel tuvo una fe audaz. No habían dado vuelta atrás. Ya no había manera de volver atrás. Ya habían cruzado el Jordán. Habían cruzado ya el río Jordán a un nivel de agua alto, lo que impediría cualquier intento de retirada. O sea, cuando el Jordán crecía era difícil de cruzarlo, fuera nado o fuera, era un río, ¿verdad? Cuando crecía, que estaba fuera de su cauce. En Jericó el pueblo de Israel tuvo una fe obediente. No entendían realmente lo que Dios estaba haciendo. Sin embargo, obedecieron de todas formas. Repito, se encuentra en el libro de Josué, capítulo 1, capítulo 2. Después de rodear los 7 días en Jericó, el pueblo de Israel tuvo una fe paciente. Los muros no cayeron durante los primeros 6 días. Sin embargo, siguieron marchando tal y como Dios les había ordenado. En Jericó, el pueblo de Israel tuvo una fe anticipada. Ellos sabían que Dios actuaría en el día 7º cuando gritaron, ¿verdad? Cuando hicieron el grito, ahí fue donde vino a caer la ciudad de Jericó. Verso 31 habla de Rahab. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Rahab la ramera no pereció. Rahab, Josué capítulo 2, pudiera parecer un ejemplo inusual de fe, pero su confianza en Dios y su disposición a identificarse con su pueblo, sin importarle el costo, es digno de admirarse. Habiendo recibido a los espías en paz, esta fue Rahab, que vivía en Jericó, la ciudad que Dios estaba destruyendo. Dice, cuando los espías hebreos llegaron con Rahab, ella declaró:
Jehová vuestro Dios es Jehová arriba en los cielos y Jehová abajo en la tierra. Se encuentra en el libro de Josué, capítulo 2, versículo 11. Esta fue la prueba de fe. No era una fe fuerte, no era una fe perfecta, pero sí fue una fe ciertamente admirable. Por esa fe fue salva y es parte de la genealogía de Jesucristo. Versículo 32. Hace una pregunta: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. ¿Quién fue Gedeón? Gedeón fue un hombre que valientemente destruyó ídolos y fue usado poderosamente por Dios para derrotar un ejército mucho más numeroso que ellos. Eran los madianitas. Se encuentra la historia en Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6, versículo 7. Sin embargo, también fue un hombre que dudó a la palabra de Dios al principio y repetidamente pidió confirmación. Este es el que pide varias confirmaciones cuando Dios lo llamó a pelear contra los madianitas. Barak, otro de los jueces, capítulo 4, dirigió al pueblo de Israel en una dramática victoria contra los cananitas. Sin embargo, titubeó y solo siguió adelante cuando Débora le animó a continuar hacia adelante. Sansón fue utilizado poderosamente por el Señor para derrotar a los filisteos. Sin embargo, nunca se realizó todo su potencial y su vida terminó trágicamente después de haber sido seducido por una mujer llamada Dalila. Jueces capítulo 13. Jefté fue utilizado por Dios para derrotar a los amonitas. Sin embargo, Jefté hizo un voto insensato y lo cumplió obstinadamente. Jueces capítulo 11. Este fue el que sacrificó a su hija por la promesa que había hecho de, si Dios le daba la victoria, sacrificaría primero que saliera por su puerta. Jueces capítulo 11 está la historia de Jefté. David fue increíblemente un hombre de fe, sin embargo también falló varias veces, cometió varios pecados. La Biblia menciona varios pecados que cometió David, el voto con Betsabé, matando a Urías, y el censo, hizo varios pecados, pero Dios aquí premia su fe. Cada uno de estos hombres fueron hombres de fe, sin embargo tuvieron notables áreas de fracaso en sus vidas. Sin embargo, Hebreos 11 elogia su fe, los incluye en la galería de la fe. Esto nos muestra que una fe débil es mejor que la incredulidad. Usted no tiene o no tenemos que ser perfectos para lograr ser parte de la galería de la fe de Dios. Dios no demanda perfección, demanda fe. Que tengamos fe en sus promesas. Versículo 33 al versículo 35. Dice: por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Todo esto se hizo a través de la fe. Algunos conquistaron reinos. Aquí menciona a David, menciona a Josué, el rey Asa, a Josafat, el rey Ezequías y el rey Josías. Cuando habla de que hicieron justicia, aquí menciona a Eliseo, menciona a Elías, menciona a los profetas de Dios y menciona al rey Josías. Cuando habla de que alcanzaron promesas, aquí menciona a Caleb, menciona a Gedeón, menciona a Barak. Cuando habla de que taparon boca de leones, aquí menciona a David, menciona a Daniel, menciona a Benaida, uno de los valientes de David. Los que apagaron fuegos impetuosos, aquí menciona a Misael, a Sadrach, Mesach y Abednego. Fueron los que fueron echados en el fuego, en el horno de fuego en el tiempo de Babilonia, los cautivos de Babilonia. Los que evitaron filo de espada, aquí menciona a David. Dice: David escapó tanto de la espada de Goliat como de la espada de Saúl. Moisés escapó de la espada del faraón y Elías escapó de la espada de Jezabel. Aquí también habla de aquellos que sacaron fuerzas de debilidad. Menciona aquí a Sara, menciona aquí a Gedeón, a Abraham, Esther y el rey Ezequías. Algunos que se hicieron fuertes en batalla, menciona a David,
menciona al rey Asa, menciona a Josafat. Las mujeres que recibieron sus muertos mediante resurrección, aquí menciona a la viuda de Sarapeta, Sarapeta o Sarepta, y menciona a la Sunamita. Versículos 35 al 38. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Otros fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Todo esto fue a precio de fe. La palabra atormentado en la lengua griega lo comparan con, dice, una persona llevada a ser golpeado con un palo o garrote. Eso era ser atormentado. Creo que había le ponían unas puntas en estos garrotes y con esto era como punzante. Desgarraban la piel, los atormentaban. Cuando habla de mejor resurrección, dice, como dijo Cristo en Juan 5, 29, hay una sola resurrección para vida, una para vida eterna y otra para condenación. Estos merecedores recibieron la mejor resurrección. Todos ellos, que pasaron todo este tipo de martirio, recibieron la resurrección. Vituperios y azotes. Isaac soportó las crueles burlas de Ismael, y Sansón fue humillado por los filisteos. Prisiones y cárceles menciona. José fue echado en prisión por su fe, y el rey maligno Acab encarceló al profeta Miqueas. Fueron apedreados. Aquí menciona a Zacarías, que fue apedreado a muerte entre el altar y el templo. Menciona a Nabot, que fue apedreado por los lacayos de Jezabel. Aserrados, según una tradición confiable, Isaías fue aserrado en dos y asesinado bajo el mandato de Manasés, rey de Israel. Fueron tentados. Algunos piensan que el texto es modificado aquí y que el autor de Hebreos escribió originalmente marcados, en vez de tentados, marcados como animales o quemados vivos o mutilados o estrangulados. Pero para aquellos que han conocido los dolores de la tentación, no es irrazonable pensar que el autor de Hebreos se refiere a vencer a la tentación con un verdadero triunfo en la fe. Precisamente los martirios, las persecuciones, se usan para hacer tambalearte de lo que es la fe. Muertos a filo de espada. Aquí habla de 85 sacerdotes asesinados por Doeg a los profetas asesinados en el tiempo de Elías. Son muchos, ¿verdad? Sacerdotes y profetas murieron a través de estos reyes, ¿verdad? Reyes paganos o reyes aún dentro de Israel. Muchos anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Aquí mencionan a Elías, quien se vistió este tipo de ropa humilde y no le importó la humildad o la incomunidad. Sobrevivió una vida de pobre en cuanto a la manera de vestir, de lo cual el mundo no era digno. El mundo no es necesariamente amigable con la gente de fe, y el mundo tampoco es necesariamente digno de ellos. El grupo de despreciados y maltratados siervos de Dios eran de mayor valor real que el resto de la humanidad junta. Por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Aquí menciona a David, menciona a Elías, menciona a los profetas bajo el liderazgo de Abdías. Fueron forzados a huir y a esconderse en cuevas. Versículos 39 y 40. Y con esto terminamos. Y todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. No recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Ellos nunca vieron la promesa de la misma forma en que nosotros la vemos desde este lado de la cruz. Ellos estaban al lado primero de la cruz, nosotros estamos después de la cruz. Antes de la cruz,
después de la cruz estamos nosotros. Ellos estaban antes de la cruz. No recibieron lo prometido, es decir, no vieron al Mesías, el testimonio de la obra completa por el Mesías para ellos. Eso no vieron lo que Jesús, ¿verdad?, hizo, pero se mantuvieron en fe. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Se nos ha provisto una cosa mejor: ver, viendo y disfrutando la obra completa de Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Tenemos mucho más razones que ellos para aferrarnos a la fe y no dejar que el desánimo y los tiempos difíciles nos derroten. Concluimos con esto. Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, la idea de perfeccionar es completos. Ellos no podían ser hechos completos hasta el sacrificio de Jesús. Ellos anhelaban a Jesús y su obra. Nosotros lo hemos visto, lo vemos hacia atrás y disfrutamos la obra de Cristo. Mantengámonos en fe, porque estamos al lado acá de la cruz y hemos creído por fe lo que hizo Cristo en la cruz de Calvario por nosotros. Bendiciones, será entonces hasta el próximo video. Dios le bendiga a todos.